Domingo, 9 de enero de 2022. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Comentario. Era comprensible que muchos tuvieran una idea confusa sobre la verdadera identidad del Bautista, ante su personalidad y su predicación. Sin embargo, Juan no se equivocaba, sabía cuál era su rol y su lugar. Él no era el Mesías, sino simplemente quien preparaba al pueblo para la llegada de éste. El bautismo de Jesús es una nueva epifanía, porque el Padre revela quién es el Hijo. No es solo el Salvador, no es simplemente un predicador, ni siquiera un líder religioso o político. Se trata del mismo Hijo de Dios encarnado en la tierra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. La figura del Bautista causó una fortísima conmoción en Israel. Hasta Josefo, historiador judío, se hace eco de ella, diciendo que Antipas temió la grande autoridad de aquel hombre. Hubo un momento en que las gentes pensaron, ante aquella figura ascética y profética que anunciaba la llegada inminente del reino, si él mismo no sería el Mesías. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Es Lucas, de los evangelios sinópticos, el único que da la razón de esta confesión de humildad del Bautista ante lo que era Cristo. El mismo Sanedrín de Jerusalén le envió una representación para que dijese si era él el Mesías. ¿Quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y este es el momento, tanto en los sinópticos como en Juan, en que el Bautista declara que él solo es un esclavo, pues él no es digno de ejercer con el oficio de los esclavos, descalzarle. Además, su bautismo es en agua, pero el del Mesías es en fuego. Probablemente la forma primitiva es esta, en contraposición al bautismo externo de Juan. Por el fuego purificador profundo, se decía en la ley, se ejercían las grandes purificaciones rituales. La forma Espíritu Santo en oposición a fuego puede ser ya original de Lucas, pero posiblemente no lo fue en las primeras fuentes, sino solo en fuego. Como Mateo, pone la alegoría de la era con lo que declara la grandeza de Cristo en la obra de su reino, como juez de los hombres, que da destinos eternos. Esta función de juez de los hombres en el Antiguo Testamento estaba reservada a Dios. Lucas presenta, a la hora de la composición de su Evangelio, a Cristo como Dios, y todos verán la salvación de Dios. Después de bautizado Cristo, estaba orando. Lucas, como los otros evangelios sinópticos, relata el bautismo de Cristo muy brevemente. Destaca que este tiene lugar cuando todo el pueblo se bautizaba. Pero la frase solo tiene un sentido genérico: sucedió en esos momentos. Lucas resalta que, cuando después de bautizado Cristo, estaba orando, tiene lugar la teofanía. Es tema característico de Lucas. Suele destacar este aspecto de Cristo antes de tomar grandes decisiones. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? La proclamación de la voz del Padre, en esta perspectiva de Lucas, tiene el sentido de la filiación divina. Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento, se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él.
El Señor nos ha concedido el lavado del bautismo con la inmersión de su cuerpo, y en ello nos ha demostrado que puede abrirnos las puertas del cielo cuando recibimos el bautismo, y concedernos el Espíritu Santo. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. La voz del Padre que baja del cielo para proclamar a Cristo. En Mateo, se dirige al pueblo, en cambio, en San Marco y en San Lucas se dirige a él, Jesús, mientras que en Juan esta voz no aparece ni se dirige a nadie, solamente se da el descenso de la paloma como contraseña a Juan de que Cristo es el Mesías. El se abrieron los cielos es un elemento escenográfico para dar lugar, plásticamente, al paso de la paloma y a la voz del Padre. Al abrirse los cielos, en el contexto penitencial del Bautista, indica que Dios baja para iniciar el tiempo salvador prometido. En forma de paloma o como una paloma. Esta forma aparece en los tres sinópticos e incluso en Juan, y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. La paloma aparece en la literatura bíblica y extrabíblica simbolizando diversas cosas. Pero sugerido por el pasaje de Génesis en el que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, la paloma vino a ser símbolo del Espíritu Santo. La voz del Padre. Esta proclama a Cristo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. La frase la traen los tres sinópticos. Se dice que ese Hijo es el amado por excelencia. El amado no indica que Jesús sea el primero entre los iguales, sino que indica una ternura especial. En el Antiguo Testamento, se dice que no hay gran diferencia entre amado y único. Es muy probable que aquí el amado pueda ser equivalente del único o mejor, del unigénito, puesto que habla el Padre. En el Nuevo Testamento, ese término se reserva al Mesías. El en ti me complazco es el gozo del Padre en su Hijo encarnado, en su Mesías. El misterio de la Santísima Trinidad se demuestra en el bautismo. El misterio de la Santísima Trinidad se demuestra en el bautismo. Jesucristo, el Hijo, es bautizado, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se oye la voz del Padre, dando testimonio del Hijo. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean una misma naturaleza. El Padre, quien dijo: Tú eres mi Hijo amado, el Hijo, sobre quien se oye la voz del Padre, y el Espíritu Santo, quien aparece en forma de paloma sobre el Hijo bautizado. Dice San Agustín: esta obra es la de toda la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existen en una misma esencia, sin diferencias de tiempo ni de lugares. En estas palabras se distinguen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no puede decirse que se presenten en una misma esencia. En cuanto a lo que se dice visiblemente en las sagradas letras, aparecieron separadamente en cuanto a los espacios que cada persona ocupaba. Desde luego se sabe que la Santísima Trinidad se conoce en sí misma inseparable, pero se puede mostrar separadamente por medio de aspectos materiales. Que sea solo la voz propia del Padre, se demuestra por las palabras que dijo: Este es mi Hijo. El Padre, pues, ama al Hijo, como un buen padre, por eso dice: En ti me complazco. Este es mi Hijo amado, para que se indicase especialmente a aquellos que oían, que aquel mismo era el Hijo de Dios. El encuentro personal con el Señor. La misión principal de todos en el mundo es y será anunciar la buena noticia de Jesús. Hoy la situación especial en la cual vivimos requiere nuevas exigencias. En este tercer milenio nos surgen nuevas actividades en nuestra misión evangelizadora. Este nuevo tiempo exige un proyecto pastoral renovado, original y armónico para responder a los desafíos del hombre de estos tiempos. En todo caso, el núcleo de la evangelización sigue siendo el anuncio claro y completo de la persona y de la vida de Jesús, de su doctrina y del reino que él proclama con su misterio pascual, Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. El rostro de Jesús que todo cristiano debe anunciar con la palabra y con la vida es el rostro humano del Hijo de Dios y el rostro divino del hombre Jesús. El encuentro personal con el Señor produce siempre signos de gran renovación espiritual y humana, por lo cual uno se siente impulsado a participar, compartiéndola, y a dar a los otros la experiencia de este encuentro emocionante. El testimonio de vida, además, provoca casi siempre un encuentro posterior, para que también otros encuentren personalmente a Jesús y su palabra. El Señor continúa siendo el viviente en la vivencia humana.
El Señor es el único Salvador de todo hombre. El Señor de la historia que actúa con su espíritu de vida. Para todos encontrar a Cristo es acoger su amor gratuito, adherirse a su proyecto, abrazar su destino, anunciar el reino de Dios. Hay que llevar este anuncio a los pobres y a los que no tienen esperanza en un futuro. Debemos colaborar para construir así una sociedad cristiana, justa y solidaria. Oración. Señor y Padre, nos llenan de alegría las muchas cosas que nos has revelado por tu Hijo Jesús, referentes a nuestra felicidad y a nuestra salvación eterna. A menudo, sin embargo, nos asalta el temor de no estar a la altura de corresponder plenamente a tu amor de Padre. Al sentir tu amor tan regalado por ti, nos apena que se endurezca el corazón contra ti. Nos duele porque aún algunos no han acogido tu palabra. Nos entristece porque no han hecho espacio a tu presencia en su vida, y tampoco han hecho germinar la semilla de la palabra de Jesús en su corazón. Tú nos has enseñado que la fe nace solo en el corazón de aquellos en quienes habita tu amor. A veces nos sentimos débiles. A veces tenemos miedo de no estar en el buen camino. Ayúdanos a vivir en la verdad y en el amor fraterno. Haz que nunca endurezcamos nuestro corazón. Haz que la fragilidad humana y del corazón no se cierre a tu palabra. Haz que no traicionemos el Evangelio. Haz que no perdamos la paz interior. Haz que vivamos en comunión contigo. El Señor les bendiga. Amén.